¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva sesión del área de ciencias sociales, esperando que todos estén muy bien. Muchas veces te habrás preguntado, ¿por qué en nuestro país hay sequías, heladas, huaicos, inundaciones, lluvias, friaje, etcétera? ¿Y por qué nuestra región siempre se ve afectada por lluvias intensas que ocasionan inundaciones, impactando seriamente en el aspecto socioeconómico de la población? Ahora, en el marco de la gestión de riesgos, ¿qué debe hacer la población para enfrentar y prevenir los daños que pueda ocasionar la ocurrencia de un fenómeno natural? Y es que nuestro planeta siempre ha estado sometido a fenómenos naturales y nuestro país no ha estado exento de ello. Los desastres que ocasionan ocurren debido a que el hombre ha ocupado de manera irresponsable espacios, convirtiéndose en un peligro no solo para él, sino para su economía. En esta sesión vamos a hablar sobre los fenómenos naturales en el Perú y vamos a reconocer el impacto socioeconómico que ocasionan y cómo la población debe enfrentarlos a partir de la gestión de riesgo. Entonces, ¿qué son los fenómenos naturales? Los fenómenos naturales son sucesos que se desarrollan como parte de la intensa actividad del planeta, que no son generados por el hombre y que generan desastres en el lugar donde se producen. ¿Y cómo se clasifican? En fenómenos naturales de tipo geológicos, como el caso de los movimientos sísmicos y el vulcanismo. Los geomorfológicos, como los deslizamientos, derrumbes, aludes, aluviones y la desglaciación. Los meteorológicos, como las lluvias torrenciales, las inundaciones, las sequías, las heladas, las olas de calor, etc. Oceanográficos. En nuestro país destacan las corrientes marinas, tanto de El Niño como la corriente peruana que causa serios efectos a nuestro litoral. ¿Y qué factores son los que los originan? Es el estar ubicado en las placas tectónicas de Nazca y la Sudamericana, las cuales se ubican debajo de la superficie de la corteza terrestre de América del Sur y que están en constante movimiento, rozándose o chocando entre sí, generando en la superficie terrestre movimientos sísmicos. También por estar ubicado en el Cinturón del Fuego del Pacífico, que es una zona donde existe una gran concentración de energía y que muchas veces ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica. ¿Cuáles son los fenómenos naturales más frecuentes en el Perú? Podemos mencionar los siguientes. Los movimientos sísmicos son los movimientos del suelo provocados por las oscilaciones de las placas tectónicas y la liberación de energía en el interior de la Tierra. Por su intensidad, pueden ser sismos y terremotos. Las tormentas eléctricas. Una tormenta es un ejemplo de tiempo extremo, caracterizado por la presencia de rayos, abundante lluvia, fuertes vientos, granizo y en ocasiones nieve y tornados. Las avalanchas o aludes es el desplazamiento de una capa de nieve y que se desliza ladera abajo y puede arrastrar todo lo que encuentre, árboles, viviendas, etc. La sequía es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando la precipitación en un periodo de tiempo es menor que el promedio y cuando esta deficiencia de agua es lo suficientemente grande y prolongada como para dañar las actividades humanas. Las heladas consisten en un descenso de la temperatura del aire a 0 grados centígrados o a valores menores y que van a causar perjuicio a las zonas de cultivo en las regiones altoandinas. Las precipitaciones viene a ser el retorno de las aguas atmosféricas a la superficie terrestre en forma de lluvia, garúas, rocío, granizo y nieve. Los huaicos, también conocidos como lluvias, son flujos de lodo y piedra y que tienen un gran poder destructivo y que son muy comunes en el Perú. Las inundaciones se presentan cuando el agua sube mucho su nivel en los ríos, lagunas, lagos e inclusive el mar. Entonces va a cubrir o llenar la superficie terrestre, que normalmente son secas. En nuestro país son comunes durante el periodo del fenómeno El Niño. El friaje es un fenómeno caracterizado por la caída repentina y brusca de la temperatura, acompañada de fuertes vientos. ¿Qué son desastres? Es el daño ocasionado por la ocurrencia de un fenómeno natural y que ha superado el límite de la normalidad, afectando al hombre
y al medio donde viven. Debemos recordar que los desastres pueden ser causados por la naturaleza y por el hombre, pero se pueden prevenir estos daños mitigando su impacto. La ocurrencia de desastres y la gravedad de los daños por estos se relacionan directamente con el grado de preparación que tiene la población para afrontar los peligros naturales e inducidos. Los desastres pueden ser evitados o, en todo caso, disminuir sus efectos negativos en la población, siempre y cuando se tomen las medidas preventivas de acuerdo con la gestión de riesgo. Para ello es necesario emprender acciones que se anticipen a la ocurrencia de los peligros, para que estos tengan el mínimo impacto en nuestro entorno. ¿Qué acciones de prevención debemos tener en cuenta ante la ocurrencia de un fenómeno natural? Vamos a poner un ejemplo. Ante la ocurrencia de un movimiento sísmico, las acciones de prevención general que podríamos iniciar sería identificar las zonas seguras y de reunión dentro y fuera de la vivienda o centro de labores. Y también capacitar a las brigadas de ayuda después que ocurra la emergencia. Entre las acciones de prevención específicas estaría reforzar las construcciones que carezcan de una estructura antisísmica. Es importante la práctica de una gestión de riesgos de desastre, es decir, cómo saber manejar tanto como persona y como comunidad los efectos de un desastre y poder mitigarlo. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, la gestión de riesgo de desastres es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres dentro de la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre. Nosotros podemos desarrollar esta gestión de riesgos tanto en casa, escuela y en nuestra comunidad. ¿Cuál es el impacto socioeconómico que ocasionan los fenómenos naturales? Debido a la intensidad en que se producen los fenómenos naturales, va a traer como consecuencia la pérdida de vidas humanas y las pérdidas materiales, como las relacionadas a la infraestructura, ya sean viviendas, edificios públicos, privados, religiosos, así como las carreteras, etc. También la destrucción de los campos agrícolas por inundaciones, sequías, erupciones volcánicas, heladas, etc. La destrucción de áreas forestales, ya sea por incendios o también por erupciones volcánicas. Todo ello paraliza la circulación de la economía. Los mercados se van a desabastecer. El comercio interno se va a ver afectado por la incomunicación vial. Los empresarios, los comerciantes y los campesinos van a sufrir pérdidas económicas. Muy bien, ahora viene el momento de aplicar lo aprendido. Vas a elaborar una cartilla de gestión de riesgos, donde vas a recomendar a la población de tu comunidad para que estén preparados para dar respuesta ante la ocurrencia de un fenómeno natural y poder mitigar los daños que pueda ocasionar. Muy bien, mis estimados estudiantes, así es como hemos llegado a la parte final de esta sesión de acompañamiento, donde hemos aprendido a reconocer el impacto socioeconómico que ocasionan los fenómenos naturales y los desastres que ocasionan, y cómo la población debe estar prevenida para enfrentarlos de manera responsable. Nos encontramos en la próxima sesión.